Howlis amigos, sorpresa. Esta no se la esperaban. Para aquellos que pidieron más, aquí otro capítulo. La destructora, la llamaban. No quería pensar en las palabras de Rini, ni en la explicación de Minako, ni en nada que tuviera que ver con el día anterior. Mañana, continuaríamos donde lo habíamos dejado. Eso significaba que esta sería posiblemente mi última noche de felicidad ignorante antes de tener que enfrentar las terribles noticias que me esperaban. Quería disfrutar de estos últimos momentos, pero el sueño no me llegaba y el dormitorio de invitados del apartamento de Matsuo tenía poco que ofrecer, como distracción. Podía sentirlo flotando en el fondo de mi mente, esperando justo debajo de la superficie. Todas las piezas estaban allí, esperando a ser ensambladas para formar una imagen que ya tenía pavor enroscándose dentro de mí. Desesperadamente, hojeé un tema tras otro, buscando algo, cualquier cosa con lo que ocupar mis pensamientos aunque fuera por un corto periodo de tiempo. Lamentablemente, las únicas cosas que le vinieron a la mente fueron igualmente desagradables para reflexionar. Un solo día en el nuevo año y ya estaba hasta el cuello en problemas. En la mesita de noche a mi izquierda estaba colocado un pequeño despertador. La hora en su carátula marcaba las 11:47 de la noche. Conté mis respiraciones, el número de pizarras en las puertas del armario. Cuando el reloj marcó las 11:57, conté cada tic mientras la manija giraba y giraba, marcando cada segundo a medida que pasaba. Solo cuando llegó la medianoche rodé sobre mi espalda y me puse en una posición vertical, rindiéndome al caos de mi mente. Arranqué una de las almohadas detrás de mí y la abracé con fuerza mientras los pensamientos me invadían. Sailor Moon era la consejera más confiable de la reina. Sus enemigos fueron tratados sin piedad. Los primeros años de la Orden de Elysion. Ayudó a crear el segundo milenio de plata. Madre y padre nunca usaron la palabra más fuerte. Un viaje en tren de 10 horas a Outaru, un as bajo la manga, y Matsuo había cedido con apenas una protesta de mi parte. Mamoru apenas podía mirarme a los ojos o mantener una conversación conmigo, le había ocultado su pasado, la verdad de Naru y el paradero del cristal de plata, y Mamoru ya ni siquiera parecía enojado conmigo. Ninguna de las Sailor Scouts había actuado molesta cuando tenían todo el derecho de estarlo. De hecho, el comportamiento de Minako, su falta de reacción, había sido bastante extraño. Todo el mundo había sido demasiado cortés, gentil, cuando no les había dado muchas razones para hacerlo. Sailor Moon era la consejera de mayor confianza de la reina. Cuando su reino se metió en problemas, Rini simplemente, ¿qué?, retrocedió unos siglos para encontrarme. Minako había dicho que ella había sido la que los alertó de mi desaparición apenas unas horas después de que me hubiera ido. Rini había llegado a ese día específicamente con el conocimiento de que no me encontrarían por ningún lado, durante bastante tiempo a partir de entonces. Eso requeriría un poco de previsión, del tipo que ciertamente no esperaría que tuviera un niño de 7 años. Sin embargo, mi escepticismo disminuyó cuando recordé nuestro primer encuentro, como ella había estado sentada en esa intersección, claramente esperando que apareciera alguien. Alguien que obviamente no era un padre. Si Sailor Moon era realmente tan legendaria, entonces no era tan exagerado asumir que Rini había crecido con historias de ella. A su corta edad, probablemente todavía escuchaba esos cuentos, especialmente si The Destroyer era su homónimo. Quiero decir, a la mayoría de las niñas les gustaban los cuentos de princesas y caballeros sobre caballos blancos, pero supuse que cuando ya eras una princesa de verdad, esas historias ya no tenían el mismo atractivo. Entonces, si había que creerle a Rini, cuando un horror desconocido se abatió sobre su hogar, su familia y su reino, su primer curso de acción había sido dar un salto atrás en el tiempo y encontrar a la heroína de su infancia. Dado, ciertamente sonaba como la lógica de un niño de 7 años, pero aún así. Se sentía excesivo, extremo. ¿Qué le había pasado exactamente al futuro para garantizarlo? Lejanamente, pensé que recordaba algo sobre esto. Una luna creciente negra e invertida, Rini, toda adulta y malvada. Maldita sea, ya no podía recordar completamente. Todo mi conocimiento seguía regresando a Beryl, su ejército, porque había sido el único foco de mi atención durante tanto tiempo. ¿Por qué el futuro había sido atacado tan duramente en primer lugar si Sailor Moon era tan mala?
Nunca perdiste una sola batalla, ¿eh? Sailor Moon era la consejera más confiable de la reina. Sí, claramente tan bien versado en las formas de gobernar un planeta entero que mi consejo sería de alguna utilidad, mucho más que el de una princesa literal. Dejando a un lado el hecho de que Serenity había sido criada para sentarse en un trono y gobernar, ¿quién en su sano juicio me consideraría para un puesto de tan alto rango de todos modos? ¿Quién me daría ese tipo de poder? ¡Qué tonto absoluto! Mi corazón dio un vuelco cuando las palabras se reprodujeron en mi cabeza. Sailor Moon era la consejera más confiable de la reina. Sailor Moon era la consejera de mayor confianza de la reina. Sailor Moon era la más confiable de la reina. Oh, no. La voz de Rini siguió resonando en mi interior cuando salté de la cama, casi tropezando con la manta, y caí pesadamente al suelo de una manera que sin duda me dejaría moretones. Madre y padre nunca usaron la palabra más fuerte, siempre fue vicioso. La destructora, la llamaban. Debes volver conmigo, Sailor Moon, si alguien puede arreglar mi casa, eres tú. Porque yo ya no estaba. A pesar de mi supuesta reputación y rudeza, no podría haber impedido que cualquier catástrofe o enemigo atacara porque no había estado presente para hacerlo. Nadie estaba enojado conmigo, nadie estaba tratando de pelear conmigo, Mamoru me estaba evitando, y Matsuo. Estaba justo afuera de la puerta cuando la abrí y la manija se estrelló contra la pared. El sonido cortó el silencio, haciéndonos sobresaltarnos a ambos. Me miró con los ojos muy abiertos mientras yo respiraba profundamente. Lo interrumpí cuando se movió para hablar, sin siquiera molestarme en preguntar por qué estaba frente a mi puerta a esta hora, porque, ¿qué importaba eso? En ese momento, solo me importaba una respuesta a una pregunta que nunca había querido hacer. Estoy muerto, ¿no? Matsuo se tambaleó hacia atrás, como si lo hubiera golpeado. Sus labios se movieron, pero no le salieron palabras y junto con el giro de su expresión, fue suficiente respuesta. Entonces todo pareció ralentizarse, mi latido, el tiempo, la tierra misma. Iba a morir. Yo realmente iba a morir. Oí, Matsuo me envolvió en un abrazo, pero mis brazos permanecieron a mis costados. El material de su camisa rozó mi mejilla mientras sus manos acariciaban mi espalda con movimientos reconfortantes. Toda emoción me abandonó y me quedé congelado en el lugar, con la mente en blanco. La voz de Matsuo se quebró mientras murmuraba tonterías al aire. Está bien, estará bien. ¿Estaremos bien? Va a estar bien. No está escrito en piedra. No lo haré, va a estar bien. Voy a morir. El pensamiento era ocioso, vago. Estaba más consciente de mi amigo en ese momento, la forma en que parecía desmoronarse ante mí. Esto simplemente no funcionará. Di un paso atrás para poner algo de distancia entre nosotros y me estiré, tirando ligeramente de un mechón suelto de su cabello para que se detuviera y prestara atención. ¿Cómo se supone que una chica puede tener paz aquí con una presencia tan sucia que impregna el aire? Hagamos algo al respecto. Puedes darme los detalles en el camino. Parpadeó rápidamente cuando entrelacé mis brazos con él y nos sacó a los dos del apartamento. Matsuo me miró, sus grandes ojos marrones llenos hasta el borde de calidez, dolor, tristeza y gratitud. Solté un suspiro cariñoso y palmeé su brazo, sonriendo cuando puso los ojos en blanco y corrigió mi dirección girándonos hacia el otro lado. Por dentro, estaba curiosamente vacío. El sabor de la beligerancia era embriagador y agudo contra mi lengua mientras trataba de respirar por la boca. En lugar de por la nariz, fue un esfuerzo en vano, ya que el olor era igual de penetrante en ambos sentidos. Juntos, Matsuo y yo mirábamos el edificio, o lo poco que podíamos deducir de él a través de las raíces, las ramas y las hojas. Si entrecerrabas los ojos y mirabas de cerca, las palabras apartamentos Juban de sí eran casi legibles. Parecía que Rei, en algún momento, había colocado algunos talismanes para retener o tal vez protegerse de algo. Cualquiera que fuera, no lo sabía, e hice una nota mental para preguntarle a Matsuo sobre ellos más tarde. Negué con la cabeza, el tono goteando con incredulidad. Alienígenas. Extranjeros reales,
de la vida real en la prefectura de Minato. Matsuo se encogió de hombros. Pequeño universo. Fue una respuesta que mereció un murmullo poco entusiasta de mi parte. Desde el otro lado de Matsuo, el alienígena, Al, se movió con impaciencia. Ignoré su movimiento, sabiendo que si miraba tendría problemas para no mirar. El macho tenía la piel verde por el amor de Dios, piel verde menta, pelo azul pálido y las pestañas más bonitas que he visto en mi vida. Era un desafío abstenerse de mirar fijamente, así que opté por evitar al extraterrestre y su coloración del huevo de Pascua, no solo porque mirar fijamente era de mala educación, sino también porque solo mirarlo me hacía sentir muy incómodo. Muy incómodo y quizás un poco inquieto por saber por qué me molestaba a un nivel visceral. Todo era llamativo, pero había una fluidez en sus movimientos que iba en contra de cualquier encanto natural que poseyera, tan sobrenatural que una parte de mí instintivamente deseaba empujarlo lo más lejos posible. El tema de mis pensamientos habló entonces, y para mi consternación me quedé fascinado con la cadencia de su voz mientras murmuraba: ¿Estás completamente seguro de que ella es de quien habló tu organización? Sí. Había diversión en el tono de Matsuo. Aunque no aparté la mirada del edificio infestado de árboles, pude sentir sus ojos en mí, pues, más concretamente, en el gorro de punto que llevaba. Claramente no iba con el uniforme de las Sailor Scouts, aunque no me importaba, aparentemente, querer mantener el calor en este infernal clima invernal era un crimen. Avancé hacia el edificio, con la minifalda ondeando en la ligera brisa que me rodeaba, y sin pestañear, espeté: «Cállate». No dije nada. Mi amigo idiota respondió casualmente: «Estás pensando, es irritante. Solo quítate el sombrero, Usagi-chan. Te ves ridícula, Harumi se avergonzaría. De hecho, estoy bastante segura de que lloraría si pudiera verte ahora. Muérdeme, chico Luna». Matsuo se rió entre dientes mientras tiraba del sombrero más abajo sobre mi cabeza. Invoqué el palo lunar solo para descubrir que no había vuelto a su forma original, sino que seguía siendo un cetro. Después de un segundo de confusión, accidentalmente lo arrastré por el suelo por un momento. No acostumbrado a la longitud, el acero en el pavimento hizo un terrible chirrido y detrás de mí pude sentir a Al Alien rodando los ojos, la mirada ardiendo con escepticismo en la parte posterior de mi cuello. Resistí el impulso de volverme y enseñarle los dientes por tener el descaro de pensar tan poco en mí. Sí, no era valiente ni particularmente fuerte, pero eso no me hacía menos capaz de moler su cara contra la tierra. Honestamente, el nervio. Ni siquiera era de este planeta y, Bueno, supuse que técnicamente tampoco era de este planeta, pero para ser justos, procedía de una versión alternativa de la Tierra. De cualquier manera, este planeta era mi terreno firme. Le estaba haciendo un favor y al de Mannerless Alien pensó que podía ser condescendiente conmigo mientras era un invitado en mi especie de planeta natal. El cristal plateado se calentó donde colgaba de mi pecho mientras me concentraba, invocando el flujo de energía y dirigiéndolo al cetro lunar. Por supuesto, debido a que nada en mi vida podía salir según lo planeado, la técnica de escalada de sanación lunar tuvo que volverse loca en mí. El polvo lunar no brillaba delicadamente desde el cetro como esperaba. No, eso era demasiado normal, aparentemente. En lugar de eso, surgió, pareciendo 1000 diminutas estrellas diminutas, bailando, sumergiéndose y enroscándose a través de raíces y hojas como si las llevara un fuerte viento. La luna creciente de mi cetro brillaba con un brillo inesperado, ahogándome en la luz de la luna. Parpadeé varias veces mientras mis ojos se acostumbraban al cambio repentino. Fue como si alguien encendiera las luces sin previo aviso, no abrumador exactamente, solo una sorpresa. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando una voz, sobrenatural y definitivamente ajena a mí, susurró: «Gracias, Sailor Moon». Luego, el ominoso edificio del árbol se convirtió, bueno, en solo un edificio, ya que el árbol mismo pareció perder toda hostilidad y sus ramas se marchitaron hasta convertirse en nada. Esto dejó la estructura con varios agujeros, logrando de alguna manera que se pareciera aún menos a un edificio de apartamentos. Por extraño que parezca, la escalada de sanación lunar también sirvió para alimentar de energía las protecciones de Rei, cargándolas.
Lo supe porque cuando mi ataque se calmó y la luz del cetro se atenuó, finalmente se volvió lo suficientemente oscuro como para detectar el débil resplandor que emitía cada sello. Los miré, y luego el cetro, sin saber qué pensar de la repentina magnitud de mi poder. ¿Usar la técnica se había sentido, extrañamente aliviado? ¿Cómo limpiar todo el barro de un buen par de zapatos y verlos impecables una vez más, o quitarse la suciedad después de un largo día y salir de la ducha sintiéndose como nuevo? Matsuo apareció a mi lado, observando las focas. Se supone que eso debe pasar. No tenía la más mínima, pero de alguna manera sentí que no debería decirle eso. No es nada de qué preocuparse. La energía tiene que ir a alguna parte, ¿no? Piensa en ello como cargar una batería. Estaba soltando tonterías, pero Matsuo, bendita sea su pequeña alma, estaba demasiado concentrado en el débil brillo de los talismanes de Rei para darse cuenta. Asintió como si mi explicación tuviera perfecto sentido y dejó pasar el tema cuando pasó a toda velocidad, por delante de nosotros y entró en el edificio. Mi mirada siguió al alienígena mientras Matsuo murmuraba, probablemente debería encargarme de eso. O, le sugerí amablemente, no podrías entrar en esa trampa mortal, y en cambio, elegir vivir otro día. Se pasó una mano por la nuca de la cara, estudiando el precario edificio. Punto justo. Realmente me sorprendió un poco cuando salió del edificio solo un minuto después completamente intacto. Realmente, no había forma de que ese lugar permaneciera en pie por mucho más tiempo. Probablemente se derrumbaría con la próxima brisa débil, si el gemido de su estructura metálica fuera una indicación. A medida que se acercaba, noté el cuerpo en sus brazos con vago interés. Era el de una mujer, con rasgos similares y el mismo tono verde que Al. Se dejó caer al suelo, sujetando con fuerza su forma cubierta de suciedad, y el nuevo ángulo me permitió ver un brote verde ahuecado entre sus manos. Miré a Matsuo y vi que su confusión reflejaba la mía, pero aún así me encontré preguntando, ¿no dijiste que la chica había muerto? Sí, ella fue empalada por el árbol como, hace 2 días. Ella está respirando ahora. Señalé la subida y bajada de su pecho. Matsuo me regaló una mirada inexpresiva antes de abrir el reloj en su muñeca. Voy a llamar esto, espera un segundo. Permití que Sailor Moon se escabullera, feliz por la cobertura de mi ropa normal. Un escalofrío me recorrió cuando comencé a entrar en calor, y observé con curiosidad cómo se alejaba y comenzaba a hablarle al reloj. La acción me recordó algo que no había visto en bastante tiempo, la misma forma en que uno se da la vuelta por cortesía común al contestar su teléfono. La conversación no duró más de 2 minutos, y después de que él colgó, la curiosidad se apoderó de mí. ¿Con quién hablabas? Rani, explicó Matsuo. Ella está en el cuartel general. Tratamos de tener siempre a alguien disponible por si acaso, para momentos como estos. Sin embargo, ¿es necesario? Quiero decir, si todos tienen esos relojes, entonces poder ponerse en contacto no debería ser demasiado difícil. Se pasó una mano por sus cabellos ondulados. Simplemente es más fácil de esta manera. Además, no es que no haya nada que hacer allí, en este momento. Amy estará monitoreando los escáneres de la policía de la ciudad o la línea del operador de emergencia en busca de algo extraño, o estará escribiendo el registro de entrada del día o leyendo a través de los informes y tomando notas para la próxima reunión. Nuestro trabajo nunca termina realmente, aunque estoy seguro de que pronto verá lo que quiero decir. ¿Escáneres de la policía? Informes. Tenía alrededor de 1 millón de preguntas, pero las contuve, siguiendo a Matsuo mientras se acercaba a los extraterrestres y se inclinaba hasta su nivel. Al tardó un momento en levantar la vista, como si tuviera que obligarse a hacerlo. No puedes quedarte aquí esta noche, comenzó Matsuo. Ese edificio parece que se derrumbará en cualquier momento. La orden puede instalarte en un hotel esta noche y las próximas noches hasta que tu hermana despierte, si te parece bien. Sin embargo, según nuestro acuerdo, tan pronto como esté en condiciones de viajar. Nos pondremos en camino. Todo terminado. Murmuró algo acerca de que había tenido suficiente de nuestro planeta,
pero lo dijo en voz baja, así que no lo capté por completo desde donde estaba. Matsuo se rió entre dientes, y con una sonrisa alegre, todos nos pusimos en camino. La hora siguiente la pasé con un interés silencioso mientras observaba a Matsuo acomodar a los alienígenas en una habitación de hotel. Les dejó un número para ponerse en contacto con alguien de la orden en caso de que lo necesitaran antes de irse, con promesas de registrarse mañana y permiso para obtener lo que quisieran a través del servicio de habitaciones. Estaba aturdido. Dejando a un lado los gastos, Matsuo había actuado con una especie de fácil profesionalismo que solo puede venir con la experiencia. No había vacilación, torpeza de su parte, y la única vez que Matsuo llamó a mí fue para verificar que todo había ido bien. ¿La orden de Elysion? No había tenido tiempo de generar mucha expectativa, pero lo poco que podría haber tenido había sido completamente aplastado. Caminamos en silencio por un rato después de eso, vagando sin un destino real en mente hasta que nos topamos con una tienda de donas abierta. Crema de Boston. Él me preguntó. Lo consideré. 2, y tal vez un. Chocolate caliente, crema batida extra. Matsuo me sonrió. Lo sé. Puse los ojos en blanco cuando entró en la tienda, el único cliente en este momento. Detrás de la caja registradora, un empleado sin vida miró la alegre disposición de Matsuo con absoluto desdén. Matsuo, siendo la persona que era, no prestó atención a esto mientras enumeraba su pedido. El empleado se dio la vuelta para llenarlo, y me moví hasta que estuve a una pulgada del vaso y saludé con la mano salvajemente hasta que mi amigo captó el movimiento por el rabillo del ojo. Se dio la vuelta e intentó mantener una expresión seria mientras yo le hacía muecas a través del cristal. El empleado le dijo algo, y él desvió la mirada, respondiendo. Mi aliento empañaba el cristal. Rápidamente, respiré pesadamente sobre él mientras su atención estaba dividida. Cuando miró hacia atrás, se mostraba un dibujo tosco en el cristal. Matsuo se atragantó con el aire, y una risa genuina me abandonó cuando lo miré desde el borde de la ventana de la tienda. Mientras buscaba a tientas el cambio, con el pedido en la mano, y casi salió corriendo de la tienda, no pude evitar pensar que tal vez los dos no habíamos cambiado tanto. Tal vez estaríamos bien. 20 minutos después encontré a Matsuo y regresé al apartamento, refugiándome del frío. Estábamos sentados uno al lado del otro en su sofá, tratando y fallando de comer nuestras donas limpiamente, cuando finalmente encontré una oportunidad para plantear la pregunta en mi mente. Entonces, ¿de qué se trata exactamente todo este asunto de la orden de Elysion? ¿Qué quieres decir? ¿Específicamente? Pregunté, y él asintió alrededor de su golosina llena de gelatina. Haciendo una pausa, reuní mis pensamientos e intenté convertirlos en algo coherente. Bueno, para empezar, supongo que estoy preguntando de dónde vino la idea. Quiero decir, el objetivo de perseguir a los generales había sido para obtener ayuda adicional en el futuro, así que funcionó de la manera que esperaba. Lo que me desconcertó fue la facilidad con la que se fusionaron las Sailor Scouts y las Generals. En realidad, Usa-chan fue el catalizador. Eso fue inesperado. Vaya. Fue algo que se le pasó por alto durante sus primeros días aquí. Matsuo se movió en el sofá, apoyando su espalda contra el brazo para mirarme completamente. Reflejé su posición, cruzando las piernas para dejar espacio mientras las suyas se extendían. Me entregó una servilleta para limpiarme la boca y continuó. Ami le había pedido que le explicara qué era la orden, Usa-chan le había dado una explicación endeble, había estado más concentrada en encontrarte en ese momento, y no le había importado particularmente la línea de preguntas. Por supuesto, Minako tomó la idea como un perro con un hueso. Esa chica puede ser realmente aterradora cuando pone su mirada en algo. Simplemente no lo dejaría caer y después de unos días logró sacarle más información a la niña y luego de alguna manera nos ató al resto. Sacudió la cabeza, con un tono peligrosamente cercano a algo parecido al asombro. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de cómo lo hizo. Sabes, Minako-chan podría ser tan implacable como tú, y eso es decir algo. Arrugué mi servilleta y se la tiré a la cabeza.
¿Qué es exactamente lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el punto de Order of Elysion? ¿Y qué diablos significa Elysion? Nosotros protegemos. Respondió fácilmente. Protegemos a todas las personas normales, las que no tienen idea de lo que hay por ahí y no tienen forma de defenderse de eso. La magia es real, los extraterrestres existen, el reino oscuro podría haber desaparecido, pero no son las únicas amenazas que existen. ¿Sabías que Beryl solía ser humana? Sin embargo, no era simplemente una humana ordinaria. Al parecer, en el Milenio de Plata se la conocía como hechicera. Así que... Matsuo suspiró exasperado. Piénsalo, Usagi-chan. Los generales son de la Tierra y tenían poderes antes del Reino Oscuro. Rei-chan tiene habilidades psíquicas y puede hacer cosas de sacerdotisa fuera de su forma de marinero. Mamoru es capaz de psicometría y algunos otros hazañas impresionantes a pesar de no ser una Sailor Scout. ¿Qué te dice eso? Que los dos conocemos unos copos de nieve muy especiales. La magia está en todas partes. Hizo caso omiso de eso y levantó las manos, haciendo un gesto a nuestro alrededor. Es el conocimiento de los libros de texto lo que viene después, ¿verdad? Un gran poder puede usarse tanto para el bien como para el mal, dependiendo de la persona. Nosotros. Tú vigilas la ciudad. Entonces me di cuenta de la razón por la que escuchaba los escáneres de la policía. Mantente atento a cualquier cosa remotamente sobrenatural. También hacemos otras cosas, por supuesto. Se recostó, la satisfacción goteando de su voz. Eliminar información inútil del potencial es un juicio en sí mismo. Los potenciales se registran y registran, luego se ordenan por orden de importancia y luego se envía a alguien para realizar una investigación preliminar. Si resulta que no es nada, eso también se registra. Y pasamos a la siguiente, pero si un potencial resulta ser nuestra división, entonces se monta una investigación a gran escala. Es solo una pequeña parte del trabajo general que hacemos día a día. Escribiendo, investigando, capacitando, elaborando estrategias, investigando. Todos hacemos nuestra parte y algo más. ¿Y el acuerdo con Al? Yo consulté. ¿Es eso normal también? Matsuo se encogió de hombros. Es algo nuevo que estamos probando. Los ayudamos y dejan en paz a los civiles. En su mayoría. Fue un comienzo un poco difícil. Bueno, eran extraterrestres, después de todo, probablemente había habido algunas peleas. Procesé esta información y se me ocurrió un nuevo pensamiento. Está bien, entonces, si todos tienen sus trabajos, entonces, ¿qué hacen tú y Naru? Ustedes son los normales, entonces, ¿cuáles son sus roles en esto? Me dio una mirada de complicidad. Sé lo que realmente estás pensando. Está bien decirlo, Usagi-chan. ¿Por qué la gente común como nosotros está involucrada en esto? ¿Qué traemos a la mesa? Sostuve su mirada, sin negarlo, y Matsuo continuó. No tenemos superpoderes como el resto de ustedes, pero también es nuestra lucha. Todos compartimos este mundo y tenemos los mismos derechos para luchar por esta causa. Ser ordinarios no significa que no podamos hacer nuestra parte. Naru y yo, sabemos lo que hay ahí fuera, y podemos hacer algo al respecto. Puedes pelear, así que deberías. Reflexioné en voz alta. No me gusta, pero supongo que puedo entender lo que estás diciendo. Desde una perspectiva muy lejana, aunque no lo iba a decir. Naru y Ami son nuestra información, se centran principalmente en la investigación y el reconocimiento. Lo creas o no, Naru tiene mucha influencia en esta ciudad y también una cantidad alarmante de contactos en el exterior. Supongo que tiene algo que ver en parte con ella, ha estado en los periódicos hace un tiempo, o eso me han dicho. Naru el milagro andante. Reprimí un resoplido. Lo recuerdo vívidamente. Continúa. Bueno, ella capta lo que nos perdemos, las cosas por las que la gente no llama a la policía. Tiene contactos con algunas personas de alto nivel, pero en su mayoría son periodistas de poca monta, enfermeras en el hospital, compañeros de clase y clientes de su tienda familiar. Naru tiene una forma de hacer que la gente le diga lo que quiere, es una mezcla de oficina y trabajo preliminar.
A veces también la enviamos a preliminares. Me miró pensativo y, después de un momento, agregó, Naru es muy buena en lo que hace. ¿Y tú? Eres bueno. Su sonrisa era sorprendentemente orgullosa. Oh, es mejor que lo creas. Makoto-chan y yo trabajamos juntos arriba. Soy el instructor de instrucción de la orden, por así decirlo. Trabajo con los demás en los estilos de lucha, su trabajo en equipo, etc. Oh, así como un profesor de gimnasia. Matsuo me lanzó una mirada ofendida que me dijo que había dado en el blanco. ¿Un profesor de gimnasia? Es así como llamarías a Hajime-sensei. Sonreí. Hajime-sensei es un maestro de las artes marciales. Eres más un entrenador o entrenador. En realidad, ahora que lo pensaba, Hajime-sensei era experto en mucho más que artes marciales, si esas lecciones extra suyas hubieran servido de algo. Sabía una cantidad alarmante de diferentes técnicas de lucha para alguien que enseñaba amor y perdón. Si recuerdas, soy el asistente de Hajime-sensei. Matsuo resopló. Estoy más que calificado para el trabajo. De hecho, he estado aprendiendo algunas cosas diferentes de él durante los últimos 2 meses, ya sabes, mientras alguien estaba haciendo cabriolas por el país. Dudo que la corriente que puedas tomar yo más. Mierda, estuve 2 meses fuera de práctica. Casi se pavoneó ante mi expresión del amanecer, claramente complacido consigo mismo y, bueno, no podíamos tener eso, ¿o sí? Cuidado, chico Luna. No es de conocimiento común, pero antes de irme, Hajime-sensei también me estaba enseñando algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entrenamos, no tienes idea de lo que podría ser capaz de ahora. Eso es un desafío. Me reí, claramente alguien se había vuelto demasiado arrogante en mi ausencia. Supuse que no estaría de más derribar su ego un poco, siempre que mantuviera la habilidad para hacerlo. Oculté mi incertidumbre detrás de una sonrisa maliciosa, sofocando el sentimiento por completo, y para mi deleite, el propio jactancia de Matsuo se desvaneció cuando me miró. Era posible que estuviera reconsiderando la oferta, pero no iba a dejar que se echara atrás ahora. Oh, mi querido amigo, sin duda es un desafío. A menos que... Batí mis pestañas, con una sonrisa que se extendía por la forma en que él entrecerró los ojos. A menos que estés demasiado asustado. Puedes renunciar, por supuesto, no hay vergüenza en hacerlo y realmente, ¿quién te culparía? Usagi-chan, Matsuo intervino alegremente. Cuando gane, haré que te pongas ese disfraz de conejo que Arumi hizo durante una semana. Puñetazos al amanecer entonces, ¿verdad? Oh, no. Mi estómago se hundió ante el brillo en su mirada. Haremos esto en la sede, después de la reunión de mañana. Me encogí de hombros. Como desees. Interiormente, recé por no haber mordido más de lo que podía masticar. Matsuo siempre había sido excelente en Aikido, y desde el principio había estado clamando por seguirle el ritmo. Tenía algunos trucos bajo la manga, pero estuve 2 meses sin practicar, y en esos 2 meses él había estado aprendiendo nuevos trucos por su cuenta. Además, había que reconocer que compartimos el mismo maestro, lo que significa que no se sabía si Hajime-sensei nos había enseñado exactamente los mismos movimientos. Matsuo afirmó ser el sargento de instrucción de la orden. Yo también podía verlo. De todos en la orden, él era por mucho el más alto y había que decir que Matsuo era todo músculo. La única persona que superaba a Matsuo era Hajime-sensei, la personificación humana de un tanque y el mismo hombre al que había estado asesorando durante los últimos años. La mayor habilidad de Matsuo radicaba en el combate cuerpo a cuerpo, y después de estar rodeado de personas con inclinaciones sobrenaturales durante los últimos 2 meses, no tenía ninguna duda de que había buscado mejorar su destreza en las artes marciales, aunque solo fuera para asegurarse de que realmente podía hacer la diferencia. ¿Hasta dónde lo había llevado su impulso? Entonces, murmuró, llevándome de vuelta a la realidad. Solo por curiosidad, definitivamente no has estado entrenando mientras estabas fuera, ¿verdad? Ah, así que yo no era el único que tenía dudas entonces.
Puse los ojos en blanco y respondí burlonamente, como si fuera a decírtelo. Después de todo, parecía que necesitaría cualquier ventaja que pudiera tener en mis manos. A la mañana siguiente, la culpa me ensombreció mientras paseaba por las calles más concurridas del distrito de Asabu-Juban. Eran las 8:30 de la mañana, y al otro lado de la ciudad, Matsuo todavía dormitaba en el sofá de su apartamento. Nos habíamos quedado dormidos en algún momento después de las 3, por lo que no fue una sorpresa que todavía estuviera inconsciente cuando salí por la puerta esta mañana. Mientras mis pies me llevaban por calles familiares, luché mentalmente para calmar mi conciencia. No era como si estuviera haciendo algo malo, honestamente. Yo no era un niño, y no necesitaba dar explicaciones, pedir permiso o requerir una niñera cuando salía. Hay una nota en la puerta, razoné. Dejé todas mis cosas también y prometí que volvería antes de las 5. Sin embargo, Matsuo iba a tener un ataque epiléptico de cualquier manera. Tenía la sensación de que había estado afuera de mi puerta durante algún tiempo anoche, probablemente con miedo de que desaparezca de nuevo. Aunque no lo haría, no como la última vez, no después de darme cuenta de cuánto dolor le había causado al irme sin decir una palabra. Entendí su ansiedad, pero no podía atenderla en este momento. A raíz de mi última revelación, necesitaba un poco de espacio para respirar, y lo que es más importante, había algunas cosas de las que necesitaba ocuparme, sin él ni nadie más sobre mi hombro. Primero, fui a la librería. Habría ido a la biblioteca, pero estaba bastante seguro de que no me dejarían tomar lo que necesitaba hasta que hubiera pagado el cargo por retraso de 2 meses y yo era demasiado tacaño para molestarme en pagarlo. Además, no tenía ganas de dejar un rastro para que Amy lo olfateara, y revisar libros dejaría una lista para que ella eventualmente la encontrara, si alguna vez le apetecía. No estaba haciendo exactamente nada criminal, pero mi negocio era mío y, de hecho, también lo eran mis secretos. La librería a la que fui tenía muy poco de lo que estaba buscando, y terminé deteniéndome en 2 más en el camino. Lugares dudosos que vendían piedras e incienso y hablaban de chakre, antes de tener una buena pila de libros para satisfacerme. Y una cartera para transportarlos. Salí a la calle con mis compras, pero no hice más movimientos cuando la fase 2 del plan entró en acción. La siguiente parte requirió un poco de previsión, y aunque no estaba tan corto de tiempo como me sentía actualmente, me encontré ansioso por salir de la calle antes de encontrarme con alguien familiar. Las prisas te vuelven descuidado, me reprendí a mí mismo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que planeé algo, y ahora que estaba en territorio familiar una vez más, mi cuerpo vibraba con nueva energía, casi como si acabara de despertar de la hibernación. Me dije que no era la emoción lo que me aceleraba el corazón, sino simplemente la adrenalina por haber estado fuera del juego durante tanto tiempo, jugando con tan poca información. Concéntrate, Yusagi. Ubicación, ¿a dónde fui desde aquí? Cuando despertaba, Matsuo comenzaba a buscarme. Arrastraría a Makoto si ella no se ofrecía como voluntaria, y sin duda Rini se subiría a bordo. Tuve que operar bajo la suposición de que toda la orden estaría buscándome, por el bien de la simplicidad al menos. Entonces, la única pregunta que me quedaba era a dónde podía ir para no ser molestado durante las próximas horas. Sabía los primeros lugares en los que buscarían: el Fable, el Dojo, la residencia Tsukino. Revisarían algunos de los parques que solía frecuentar de vez en cuando, la biblioteca, y estarían atentos cerca de las estaciones de tren y autobús. Sin embargo, ¿dónde fue el último lugar en el que mirarían? ¿Cuál fue el último lugar que consideraría como escondite? Bueno, probablemente la secundaria. Resolvió mi decisión por mí, y me escabullí por el camino con mi destino en mente. Les tomaría mucho tiempo siquiera pensar en revisar la escuela, porque detestaba ese lugar, nunca entraría voluntariamente por mi propia voluntad. Bastantes de ellos lo sabían, y tenían toda la razón al pensar de esa manera. Hasta el día de hoy, todavía no me atraparían muerto en ese lugar, incluso si proporcionara muchos escondites. Por eso no iba a ir allí. Estaba desesperado, pero no tan desesperado. Además, estaba en una especie de misión, y por suerte, había un lugar muy específico donde a nadie se le ocurriría buscar, un lugar que era perfecto para lo que me esforzaba por hacer.
Ir a la escuela significaría aceptar mi eventual descubrimiento. Ahora bien, eso no quiere decir que esperara que no me atraparan durante todo el día, porque la captura era inevitable. No, simplemente estaba haciendo todo lo posible para prolongarlo. La escuela hubiera sido ideal si el tiempo no hubiera sido un problema, pero como lo era, no pude tener interrupciones hasta que todo estuvo dicho y hecho. Alrededor de las 10 me deslicé en los terrenos del santuario de Icaba, y después de una cuidadosa observación, me aseguré de que Rey no estaba dentro de las instalaciones. Su abuelo había entrado en lo que pensé que era un cobertizo de almacenamiento, y se lo podía escuchar murmurando y haciendo un alboroto cuando me escabullí y me escurrí hacia la puerta abierta. Después de todos los viajes que había hecho, los templos y santuarios que había visitado, se sentía pecaminosamente mal estar escabulléndome en terrenos sagrados sin permiso como lo estaba haciendo actualmente. Cuando me instalé en la familiar habitación trasera de la casa y me senté debajo de la ventana abierta, no pude evitar enviar una oración, junto con la promesa de presentar mis respetos tan pronto como terminara. Llámame loco, pero después de morir, saltar dimensiones, hacerme amigo de una especie de fantasma y usar magia para luchar contra un gran mal, estaba pensando que tal vez era hora de dejar de burlarme de los espíritus o la religión en general. Teniendo en cuenta lo que estaba a punto de intentar, no podía condenar exactamente la existencia o las creencias de tales asuntos. De ninguna manera estaba a punto de convertirme en un ávido seguidor, porque Dios o no Dios, esta era una vida de mierda, pero eso difícilmente significaba que no podía dar el respeto que merecía. Entonces, envié una oración de disculpa, esperaba que nada me golpeara y seguí adelante. 3 horas más tarde, con mis libros esparcidos por el suelo en un semicírculo a mi alrededor y una nueva cantidad de información, arremolinándose en mi cabeza, estaba lista para maldecir toda la vida o hacerme un ovillo y llorar. Todo era conjetura, teoría. En ninguna parte de ninguno de estos libros, o probablemente en cualquier parte del mundo, encontraría un fundamento o base sustancial para comenzar a trabajar. Estos textos no eran más que conjeturas hechas por observadores, terceros que hacían unos cimientos tan lamentables que no me atrevería a construir sobre ellos por miedo a caer. Sin embargo, sabía que era real. Sabía que el reino astral debe existir. La proyección astral era más o menos una versión extrema del sueño lúcido, solo que nunca había logrado el sueño lúcido, era un paso que me había saltado por completo, así que trabajar en mi camino hacia la proyección astral de la forma en que estos libros lo incitaban no iba a funcionar. No tuve meses para subir los peldaños, solo tuve horas, y hasta donde yo sabía, esta era la única manera. Si Rey tenía la capacidad de ver visiones y Mamoru podía hacer cualquier cosa que fuera la psicometría, entonces la proyección astral no podía ser tan exagerada, ¿o sí? No podía decir con certeza que la serenidad a la que me había acercado en los últimos 2 meses era real. Había muchas piezas faltantes, suficientes agujeros en mi memoria y cosas que no entendía para haber sembrado esa semilla de duda y nutrir su crecimiento. Tenía que esperar que no estuviera loco y que esto funcionara, porque en este momento mi mente estaba en caos y necesitaba su ayuda para solucionarlo. Si Serenity no se me aparecía, entonces, contra viento y marea, iría a donde sea que ella estuviera. Agarré el cristal plateado entre mis manos y me acosté boca arriba, cerrando los ojos. Relajar mi cuerpo fue fácil, pero aclarar mi mente y mantenerla así requirió un poco de esfuerzo. Con cada subida y bajada de mi pecho contaba ociosamente, abriendo el resto de mis sentidos al mundo exterior. Una leve brisa soplaba desde la ventana abierta sobre mí, atravesando árboles sin hojas y levantando la capa superior de nieve. Extraño, lo cálido que estaba, lo cómoda que se sentía la habitación a pesar de que la ventana estaba abierta. Habrías pensado que tendría más frío, tan cerca de la pared, y sin embargo, ni siquiera la piel expuesta de mi cara se sentía helada. El suelo debajo de mí estaba cálido, como si el sol hubiera estado brillando sobre él durante algún tiempo, aunque el cielo nublado contaba una historia diferente. El aire debería haber sido más frío o más cálido, pero no sentí la necesidad de envolverme en una manta o quitarme las muchas capas de ropa. No, de alguna manera me sentía bien. Había dejado de contar en algún momento, aunque cuando no podía decir. El cristal de plata estaba ahuecado en mi pecho, envolviéndome mientras pensaba en Serenity, su cabello plateado y sus brillantes ojos azules y su luna creciente dorada. Se sentía como si pasaran horas y horas.
Me desvié. Me paré en un patio, en algún lugar del Palacio del Reino de la Luna. Por encima de mí, alguien había pintado toda la galaxia en el cielo nocturno. Fue una explosión de estrellas. 1000 tonalidades arremolinadas diferentes de púrpura y azul e incluso un poco de verde. La Tierra flotaba en la distancia, tan sorprendentemente cerca que estaba seguro de que si extendía la mano, de alguna manera la tocaría. La tentación me abandonó cuando un movimiento captó mi atención y me giré para encontrar a Serenity de pie a menos de 10 pies de distancia. Sus labios estaban entreabiertos por la sorpresa, una mano presionada contra la base de su garganta mientras me observaba. Me reí, mareado cuando me acerqué a ella. Hola, no puedo creer que haya funcionado. Yo no te traje aquí. Ella murmuró, casi acusadoramente. ¿Cómo? Encontré un agujero de bucle. Ante su mirada incrédula, me encogí de hombros. Tenía algo de tiempo libre en mis manos. Hablando de eso, he estado tratando de contactarte por un tiempo ahora. ¿Qué pasa con el silencio de la radio? Yo no estaba loco. Ella era real. Ella era real. Serenity sopló aire por sus mejillas. Estaba ahorrando mi energía. No es tan fácil manifestarse fuera del cristal de plata como lo hago yo. Asentí en comprensión, considerando sus palabras, y luego me detuve. Espera. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que estamos dentro del cristal de plata en este momento? Sí. Has estado aquí antes, si recuerdas. Farfollé. Sí, supongo, pero no sabía que esto era, ¿Contaba esto como proyección astral? No lo creía, pero al mismo tiempo estaba fuera de mi cuerpo físico, ¿no? Lo que sea, no podía preocuparme por la semántica en este momento. Me angustiaría por los tecnicismos más tarde, cuando tuviera tiempo para una o dos crisis existenciales. Serenity observó divertida mientras me sacudía el pensamiento y me dirigía a ella una vez más. Mira, no sé cuánto sabes, así que me iré con eso. Me encontré con una niña en la víspera de Año Nuevo y me la sacó de problemas, y luego apareció Matsu, y luego descubrí que en realidad es su hija del futuro que viaja en el tiempo, 1000 años en el futuro, más o menos. Regresó para convencerme de regresar y salvarte en el futuro. También inició un culto con las Sailor Scouts y los generales, afirmó que hay una manera de traerte de vuelta a la realidad y mencionó que íbamos a lograr la dominación mundial. Y aparentemente voy a morir en algún momento. Sin embargo, tengo un apodo enfermizo. Hice una pausa para inhalar aire y terminé con, entonces, ¿qué te parece? Ella miró. Miré hacia atrás. Finalmente, después de un buen minuto o dos, Serenity logró escupir, ¿disculpa? Parecía un poco pálida, para ser un alma sin ataduras. Aún así, la preocupación me atormentaba, y la tomé de las manos, llevándonos a sentarnos en un banco cercano. Con un largo suspiro de sufrimiento, me resigné a una mayor elaboración. Al final, logré reducirlo a esto. El niño era casi seguro que era suyo, y hasta ahora parecía retener un conocimiento que de otro modo no podría tener a menos que realmente fuera del futuro. Cosas como dónde encontrarme, la fecha exacta en que desaparecería, y el conocimiento de que Serenity y yo nos habíamos hecho daño. Continué explicando lo poco que sabía de la Orden de Elysion, la verdad que Rini afirmaba sobre el posible renacimiento de Serenity y lo que no había dicho, mi eventual desaparición. Yo solo, no lo sé. La frustración se filtró en mi tono mientras tiraba de las puntas de mi cabello. ¿Cómo puedo empezar a creer en lo que dice cuando no sé la verdad de sus motivos? Quiero decir, cuando lo piensas, Rini es la razón por la que existe la Orden de Elysion. Ella me trajo aquí, también. Es mucho poder, tener influencia sobre tantas personas a la vez, tener influencia sobre el pasado como este. No expresé mi otro miedo. El cristal de plata era mío para protegerlo, pero no por derecho. Rini era la próxima princesa de la luna, la siguiente en la fila para manejarlo si así lo deseaba. Si ella lo quería, si intentaba quitármelo en cualquier momento, mi corazón se apretó. No podía dejarlo, no lo dejaría. No,
tendría que sacarlo de mis dedos fríos y muertos porque no me separaría voluntariamente de él, no con el alma de Serenity atrapada aquí y no después de que la liberara. El solo pensamiento hizo que mi cuerpo quisiera paralizarse. Era mía, mi red de seguridad, la única garantía de libertad en esta vida. Si tuviera el cristal de plata, nunca podría ser usado en mi contra. Si lo tuviera, entonces realmente tendría una oportunidad en este mundo. Preferiría morir antes que ser impotente. Serenity puso su mano sobre la mía, sacándome de mis cavilaciones. No te preocupes todavía, primero déjanos explicar lo que sabemos que es verdad. Sabemos que esta niña es quien dice ser por tu memoria, al menos. ¿Qué más consideras un hecho? He pensado en ello. Bueno, ella apareció hace 11 semanas. En la superficie, ella cree que soy la clave para arreglar cualquier caos que haya caído sobre su presente. Aparte de eso, no estoy seguro. Entonces considera las posibilidades. Ella empezó. En primer lugar, si lo que dice sobre el futuro es verdad, ¿cómo procedemos? Sé con certeza que no tienes la intención de enfrentarte a este enemigo desconocido de ninguna manera. Entonces, ¿qué sigue? Si Vinny dice la verdad, ¿entonces qué? Una parte de mí quería desesperadamente que ella tuviera razón, y otra parte de mí rehuía el pensamiento, sus implicaciones. Si tiene razón, entonces necesito que me diga cómo voy a traerte de vuelta, esa es la prioridad número 1. También debo averiguar qué han aprendido todos los demás sobre el futuro, recopilar la mayor cantidad de información posible antes. Tomando cualquier decisión. Incluso si está mintiendo, eso es algo que necesito saber para poder seguir adelante. Mira cada acción y cada palabra con duda. Serenidad me dijo. Su expresión era extrañamente feroz, casi protectora. Toma todo lo que aprendas con un grano de sal y no permitas que nadie sea más sabio. Si hay una falsedad que encontrar, la encontraremos. Hasta entonces. Seguir la corriente. Podría hacer eso, por ahora. Por razones que no podía explicar, me molestaba pensar que Rei Naru o incluso Minako pudieran tener algún tipo de plan en mi contra. Era más fácil pensar que Vinny era la amenaza más probable aquí, pero no me permitiría descartar la otra posibilidad todavía. Particularmente no quería enemistarme con la orden, pero, bueno, si resultaba así, haría lo que tenía que hacer. Nadie iba a lastimarnos, no si yo tenía algo que decir en el asunto. A mi lado, Serenity tarareaba, volviendo su mirada hacia el cielo. Después de un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa, suave y llena de nostalgia. La orden de Elysion, La curiosidad me fastidió. ¿El nombre significa algo para ti? Sí. Una pizca de anhelo entró en su voz cuando respondió en voz baja. Sí, es de gran importancia para mí. Era la capital del Reino Dorado, ya ves, el reino de Endymion. Entonces comprendí, Elysion, en honor a lo que se había perdido. Te traeré de vuelta. Le dije. Entonces me miró, con los ojos muy abiertos ante la promesa. Lo que fuera que Serenity había estado a punto de decir, quedó enterrado mientras me miraba con algo cercano al miedo. No deseo hablar de eso, por favor. Si es como piensas, y la niña vino aquí por tu ayuda, aquí y no en su tiempo presente, no lo hagas. No te preocupes por eso, ni siquiera lo pienses. Levanté la barbilla ante su expresión de tristeza y me burlé. ¿Quién crees que soy? Dios mismo podría ascender de los cielos y ordenarme que muera, y yo viviría solo para fastidiarlo. Dejó escapar una risita ante mi sonrisa traviesa, y aproveché la oportunidad para cambiar de tema. Dentro de mí, las ruedas habían comenzado a girar. Iba a morir. Mi boca sabía a ceniza y estaba vacío, vacío, vacío. Cuando encontré mi camino de regreso a la realidad, mi mente se había calmado. Tenía un curso de acción, una vaga idea de cómo avanzar a partir de aquí. Por ahora observaría, escucharía y esperaría, iba a recopilar toda la información de una forma u otra, y después de eso, tomaría una decisión. Sabía que habría mucho que aprender en la reunión de esta noche,
Minako había insistido en ello y me alegré, porque anoche no habíamos llegado al meollo de todo y claramente había más que decir. Tuve la sensación de que era hora de arrojar algo de luz sobre la verdad, desde ambos lados. Ella querría detalles sobre Serenity, y a su vez yo sabía que Minako tenía algo en mente, información, tal vez, o una oferta. Solo el tiempo lo diría. Recogí los libros y los metí en la cartera, pensando todo el tiempo en qué regalar y qué mantener oculto en la reunión de esta noche. Era hora de ver hasta dónde llegaban sus conocimientos, hasta dónde llegaba el de Rini. Sin embargo, primero había un asunto más que necesitaba ser tratado aquí y ahora. Tenía que estar en plena forma para la reunión si quería mantener mi ingenio sobre mí, y no podía hacer eso con esto colgando en el aire. La muerte podría distraer tanto. Con mucho cuidado, miré el cristal plateado en mis manos e hice algo que nunca antes había hecho. Me lo quité, lo dejé en el otro lado de la habitación y regresé a mi lugar debajo de la ventana. El cristal de plata era Serenity, la conectó conmigo y después de informarle de la situación, estaba seguro de que haría lo que pudiera para vigilar las cosas. En este momento, no quería que escuchara mis próximos pensamientos. Si iba a hacer que esto funcionara, entonces ella no podía verlo venir, nadie podría. Con una nueva determinación, comencé a planificar.